Divina gracia me alcanzó, de bravo mar me rescató, a salvo estoy, pues mi roca es Él, mi salvación es el Señor. No temeré al oscurecer, yo con su fuerza escalaré, el sol veré al amanecer, mi salvación es el Señor. Buenas noches, hermanos, amigos. Es una fecha especial para mí. El término de un año siempre marca historia.
Pero lo primero que quisiera es dar gracias al Señor por su cuidado en estos 12 meses, de enero a diciembre. De enero a diciembre su fidelidad ha sido, sin faltar un solo día. Esa fidelidad me ha sido mostrada, su cuidado en cada momento, día a día, y desde luego dejándome recuerdos hermosos, tristes también, pero de gran satisfacción, porque todo esto que me ocurrió lo viví en el Señor. Ha confrontado mi corazón y ha fortalecido mi confianza y mi fe en Él. Persevero, permanezco con esfuerzo. Y además confío en su palabra que dice que todo ha obrado para bien y obrará para bien. Así es que puedo decir que se haga la voluntad del Señor. Amén. Sí, termina un año más, el año 2024, y testificando le diré que durante más de 20 años hemos expuesto en el país, en el centro del país, en esa región, el Evangelio. Y la hemos expuesto con la mayor fidelidad con que nuestras vidas estuvieron dispuestas a ponerse, pero por sobre todo por el poder del Espíritu Santo que nos sostuvo con su sobrenatural ayuda, sosteniéndonos y proclamando esta verdad por todo ese tiempo. Las Escrituras las hemos defendido. El Evangelio lo hemos enseñado, incluso cómo aplicarlo, todo el tiempo y desde siempre. Y sobre todo desde la perspectiva de Dios y no de la nuestra. Expusimos la verdad que Él trae en su palabra de la vida humana, buscando durante todo ese tiempo derribar doctrinas falsas, predicadores que nos pudieran desviar de la verdadera doctrina, que es fundamental y central y que está en la muerte expiatoria de Cristo y en la regeneración y transformación por medio del hermoso y maravilloso y poderoso Espíritu Santo de Dios. Luchamos contra la sabiduría del mundo, contra las deficiencias de una religión cristiana del corazón, que vivía en emociones sin el conocimiento de la palabra de Dios, o que conocían la Biblia sin el cambio del corazón. También contra una religión que solamente buscaba cambios externos, terrenales, pero no internos, los del corazón, los que muestran verdaderamente al creyente. Tristemente es la condición en la que aún se encuentran muchos allá, y tristemente en la iglesia. Y lo digo con profunda tristeza. Esta es la situación que aún se encuentra. Se sigue manifestando en aquella región. Y esto hace que se deteriore la iglesia. Y desgraciadamente ha hecho todo esto un cristianismo con ideas que salen de las maneras personales o de la manera subjetiva con que se quiere ver la Biblia. Esto existe a pesar de todo lo que se ha enseñado, lo que se ha dicho durante todos estos años. Aún muchos de ustedes incluso siguen pensando que sus verdades personales están por encima de las verdades de Dios. Verdades básicas, claras, que están expuestas en la Biblia, que hemos enseñado y que hemos expresado. Verdades como el hecho de que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Son verdades básicas, como el del mandamiento de congregarse, verdades como el de ser llenos del Espíritu de Dios, como la santificación, que muchos piensan que al no considerar hacerlas, no están haciendo nada malo, o que no hay perversidad extrema en eso y consideran que cada uno de esos señalamientos de la Biblia, de esas verdades obligadas que Dios nos demanda por amor a Él, son puestas por debajo, o son ignoradas porque piensan diferente a lo establecido por Dios, que es verdaderamente nuestro único camino de bien. Esto es lo triste. Es lo que les he dicho y les estaba diciendo hace un momento. Encontramos personas que tenían una religión y luchamos porque esa religión fuera quitada de su corazón
y que fueran transformadas por medio del poder del Espíritu Santo y el poder de su palabra, que no vuelve vacía. Un verdadero y auténtico creyente, cristiano, es una nueva criatura que vive y depende del Señor para poder perseverar y permanecer en Él. Mi convicción plena y como creyente maduro, que podría yo llamarme de esa manera, no por los años, sino por el tiempo de buscar conocer al Señor, conocer a la gente que forma la iglesia, la verdadera iglesia, es la que está fundamentada en la palabra de Dios. Su palabra tal y como está. Y permítame insistir en esto. No es lo que yo quiera pensar, no es lo que yo quiera creer o decir. Desgraciadamente esto envuelve a muchos en una gran confusión, porque tienen ausencia en el conocimiento y las acciones de las verdades doctrinales en su vida. Pero hoy en día, y a pesar de los años que se ha escuchado estas verdades, su corazón no ha cambiado. No hay una transformación. Y no digo esto por señalarnos, sino por el testimonio claro que tengo de lo que hace el poder transformador por el poder del Espíritu Santo en los que son sus hijos. La Biblia nos da muchos ejemplos de estas personas que fueron transformadas por el poder del Espíritu Santo de Dios, que tomaron la verdad de Dios y no se apartaron ni a derecha ni a izquierda, creyéndole con su fe, mostrándole fruto como buena tierra en la que fue sembrada la semilla de la palabra de Dios. Pero hoy en día, en especial en esta iglesia, hay mucha disposición grave de pensar, de decir y de hacer lo que quieren. Hoy como nunca los creyentes, tristemente, y lo digo verdaderamente, con profunda tristeza, participan del conocimiento de Dios, no participan del conocimiento de Dios y de su palabra. Y si lo hacen en forma subjetiva. Es la manera y la forma que tienen de ver, como lo quieren ver, pensar, aceptar o hacer. La forma radical de Dios está clara. Hay único estándar escrito para el creyente. ¿Cuál sería esa forma radical? Ni a derecha ni a izquierda, por ejemplo. Por un solo camino, el angosto. Para Dios es sí y amén. Para Dios es luz o tinieblas, pecado o salvación. En todo este tiempo en la iglesia se ha dicho y han oído que se ha enseñado que solo la palabra tiene autoridad. No es mi manera de pensar, no mis opiniones. Nunca se ha participado en esta iglesia semejante forma de enseñanza. ¿Cómo anhelaríamos que el Espíritu Santo con su poder diera una visitación en los corazones de cada uno de ustedes? ¿Y por qué lo anhelo? Porque Él es el que trae convicción de pecado, de juicio, de justicia y nos muestra nuestro corazón a los que somos hijos de Dios. Y para que el Espíritu Santo pudiera hablarles y mostrarles en ustedes el día de hoy, que esa visitación haga por medio de la palabra una renovación en los corazones, ya que existe un grave descuido en el cambio interno del corazón, lo cual me ha servido a mí para cuidar mi salvación con temor y temblor. Mi esperanza está en Cristo, y es que hoy, en esta noche, pongan diligencia necesaria. Y quisiera traer a ustedes una predicación que habla de que no debemos descuidar lo que hemos oído. Hay en este mundo una multitud de objetos susceptibles que nos retienen y retienen nuestra atención y acaparará nuestro espíritu. Por esto les pido en el nombre de Jesús que dispongan su mente y su corazón. Pero miren, escuche esto primero en Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Piense usted, allí en Proverbios 4:20 nos está diciendo el Señor que estemos atentos a sus palabras, que inclinemos nuestro oído a sus razones, que no se aparten nuestros ojos, que las guardemos en medio de nuestro corazón, porque son vida. Anhelo que la palabra el día de hoy le haga estar seguro de que usted es salvo, que está tratando en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo a permanecer en Cristo y perseverar hasta el fin. Porque si a la verdad de Dios la salvación no se pierde, sí es necesario que la cuidemos. Es indispensable sujetarnos a ella, pues es el ancla
que la sostiene y esa ancla está sostenida por Cristo. Y si nuestra vida no está en Él, no hay vida. Si nuestra fe no está en Él, que Él es el único objeto de nuestra adoración, esa adoración que nos ha permitido estar en un nuevo nacimiento. Confío en el Señor que esta noche usted puede escuchar con atención y aún después de tantos años pueda reflexionar en lo que ha oído durante todo ese tiempo y no ha sido puesto por obra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, le pido que deje su manera de pensar, le pido que deje sus formas y siga estrictamente lo que hoy especialmente nos dice la palabra. Para Dios no hay grises, hermano. Es blanco y negro, es luz y tinieblas, es sí y amén. Para Él todo, y para Él y por Él es que estamos en esta noche aquí. ¿Sí? Un año más que dejamos, un año más que no volveremos a tener. El tiempo se acerca, las cosas están muy mal en el mundo. El mundo cada vez está peor y es claro que la maldad aumentará y esta es una realidad que tendremos cada vez más. Y esto nos sacudirá y nos empujará y usará todo su poder para despojarnos de lo que nos ha sido dado. La vida eterna en Cristo Jesús, tan grande salvación. Ahora le voy a pedir, por favor, que tome su Biblia, se ponga de pie y abra en la carta de Hebreos. Hebreos capítulo 2. Por favor, ábrala y lea con sus ojos lo que está escrito ahí. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles le fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Sabemos por medio de esta carta, la de Hebreos, que Cristo es más excelente, que es mejor. Y es mencionado desde el capítulo 1, versículo 4, Él ha sido hecho superior a los ángeles. Él heredó un nombre más excelente. Hasta el capítulo 12 nosotros vemos esta pronunciación de quién es Cristo. En ella encontramos una primera advertencia, el peligro de descuidar lo oído, lo escuchado. Y luego claramente en el verso 3 nos dice tan grande salvación. El escritor de Hebreos está hablando de que debe de existir un matrimonio firme y perfecto entre la doctrina y la práctica. Esto lo dice el Dr. Spurgeon en una de sus predicaciones. Esto es así en nuestra vida. Está sustentada por la fe. Creemos en Cristo. Y esto tiene implicaciones en el creyente. El creyente maduro debe tener la necesidad de que la doctrina y la práctica estén indispensablemente comprometidas en su vida. Eso es una vida cristiana. Y es claro que es por prestar la mayor atención a lo que hemos oído. Y agrego, ¿por cuánto tiempo? Todo el tiempo hasta mi llamado, hasta la eternidad. Leímos que es necesario más atención a lo que hemos escuchado, el Evangelio, la palabra o las palabras de Cristo, la importancia vital del Evangelio, la verdadera palabra, las verdades de la salvación. Nos imponen una responsabilidad apremiante. Es atesorar a Cristo en nuestras vidas. Esa responsabilidad se traduce en una comunión creciente, una adoración constante y una devoción completa al Salvador de nuestras almas. Él es el Señor de nuestras vidas. Recordemos, la práctica y la doctrina van juntas. Escuchando, estudiando con diligencia el Evangelio, escudriñando la mente de Dios, como dice la Biblia. El estudio de la palabra y la seguridad de nuestra fe. Debemos mezclar la palabra que hemos oído con la fe. Ahora, el autor de la carta nos está haciendo una exhortación y una fuerte advertencia a lo que nos invita a responder. El texto de Hebreos nos dice en el primer versículo que es necesario y con más diligencia, con responsabilidad, atendamos lo que hemos oído. Es decir, con más atención, con ferviente atención
¿Y qué es a lo que se refiere cuando dice lo que hemos oído? Lo que hace un momento les decía a ustedes, de lo que hablábamos, respecto a lo que se ha dicho por tanto tiempo, la palabra de Dios, el Evangelio, lo que hemos escuchado, la salvación tan grande. Eso es a lo que se refiere. Eso, la salvación tan grande hecha por el Señor Jesucristo. Hemos sabido en quién creer, sabemos sus preceptos, la doctrina, su palabra enseñada, y este tiempo no ha sido escuchada con atención. El mensaje de la carta nos llama a prestar atención. Nos dice que no nos desviemos, que no nos descuidemos, que no nos deslicemos. Estas palabras usadas aquí se usan generalmente como algo que sea permitido que se aleje o se pierda descuidadamente y desconsideradamente. Pero hay otra acepción que significa alejarse o apartarse. Eran usadas por los marineros. Hace referencia a un barco que está en el puerto, pero que por descuido del marinero, al no poner amarras, al no tirar el ancla, ha quedado a la deriva y lejos del puerto. Claro que es una gran necesidad. Una embarcación debe fijarse, pues esta comenzará a alejarse, se desvía con la corriente y puede terminar en problemas. Claro que es necesario anclar un barco, pues de otra forma naufraga o se desvía. Entonces, a la luz de estas verdades, debemos prestar atención a esta gloriosa noticia que llamamos el Evangelio. Un Evangelio que se trata de Jesús, de su persona, de su obra a favor nuestro. No prestar atención a esto que hemos oído es necio. Es más, con el ejemplo dado, sería una pérdida tan grande. Restar importancia a un mensaje tan vital, al único mensaje que salva al hombre de la justa ira de Dios, es la peor necedad. Dios nos ha hablado en Jesucristo de una vez y por todas. En Él está la vida y esa vida es eterna. No nos podemos alejar de lo que hemos oído. Necesitamos prestar atención y vivirlo. Y escucharnos todo este tiempo es ahora cuando Dios nos da una gran exhortación a prestar atención, a no deslizarnos, a no alejarnos, a no irnos a la deriva. Amados, es posible que ninguno de nosotros esté dispuesto a renunciar o a negar la obra redentora de Cristo. Sin embargo, algunos podrían estar viviendo en la periferia, alejándose poco a poco, subestimando el valor de esa palabra, el valor del Evangelio, el valor de las enseñanzas de Jesucristo, lo que ha hecho para redimirnos. O tal vez no solo está subestimando, sino diluyendo muchas de sus enseñanzas o palabras que hemos oído, porque su manera de pensar es distinta. Como lo he dicho, no nos permitimos que el Espíritu Santo haga la obra que comenzó y la continúe. Tristemente, sigo insistiendo, la cantidad de creyentes parece aumentar al respecto en deslizarse o alejarse. No es que nos lancemos al desastre, pero las amenazas del mundo son muchas y muy fuertes, y está logrando llevar a muchos a pecar de manera devastadora. Y justamente como no ocurre una catástrofe de inmediato, sino que poco a poco, imperceptiblemente y sin darse cuenta, se han involucrado en ciertas situaciones, o en una situación que arruina su vida, y aún mayor, que tristemente han herido o lastimado el corazón de alguien más. Hay una observación sabia que dice que en el infierno no habrá personas que se oponen directamente a Jesucristo. Solamente esas, no, sino también aquellos que dejaron de un lado el Evangelio, que no respondieron a sus palabras y que no se entregaron al servirlo cuando Él les llamó. El peligro es grande. Si se cede a las tendencias de nuestros corazones naturales, Él termina acostumbrándose poco a poco a la atmósfera contaminada de este mundo. Hay que pedir con fe, y mucha fe, en nuestras oraciones, más alejamiento de este mundo malo y más unión seria al Evangelio de nuestras almas. Tan pronto como Cristo no es ya el objeto de nuestra vida, no es exclusivo en nuestro corazón, entonces Satanás se emplea para llenarlo con cosas que son del mundo, que incluso parecen no ser malas, como no asistir a la iglesia, alejarme, dice 1 de Juan capítulo 2, verso 16, y nos vamos a la deriva, porque todo aquel
Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Puedes poseer todo el conocimiento de Jesucristo. Sin embargo, si no tomas acción en tu vida, el resultado podría ser devastador. Hermanos, la palabra de Dios nunca llega sola. Siempre exige una respuesta de nuestra parte. Si Jesús es superior, si Él es el supremo sacerdote, si Él es el Salvador del mundo, si Él es el Hijo de Dios, la pregunta es, ¿cómo le responderás a Él? El escritor de Hebreos no solo tiene como objetivo exaltar a Cristo, sino que también anhela que nosotros los lectores respondamos a Él. Y a Él y al Espíritu Santo que están comprometidos con la perseverancia del creyente en la fe. Y sabes que las advertencias son usadas por Dios para animarnos a estas. Porque dice el texto, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, eso es lo que dice en el versículo 2, nos habla de lo dicho en el Antiguo Testamento, cómo lo recibieron. Esta es la primera razón por la que no debemos alejarnos de la salvación, de las verdades del Evangelio. Es un fuerte aviso el versículo 2. El juicio, según la ley de Dios, es muy estricto. Necesitamos tener cuidado con esta advertencia. Dice que hubo transgresión y desobediencia. Por otro lado, la transgresión es una forma más específica de pecado. La palabra original en el hebreo para transgresión es pesá, pero denota la rebelión o resistencia consistente contra Dios y sus mandamientos. Hay muchos mandamientos que parecen no agradarme, sencillos, como el congregarme, como el estudiar la Biblia, como el orar. Por lo tanto, una transgresión no es solo un error, sino un acto deliberado de desobediencia. Un versículo que muestra esto es 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado también comete iniquidad, porque el pecado es iniquidad, es transgresión. Si alguien desobedece deliberadamente la ley de Dios, dada en el Sinaí, nos relata la Biblia, su clara consecuencia del castigo y el juicio de Dios. No entraron en el reposo del Señor. Es lo que dice el capítulo 3. ¿Cómo escaparemos entonces nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si ocurrió en el Antiguo Testamento, ¿qué podría ocurrir ahora? Él ha anunciado su palabra, Él ha anunciado el Evangelio. Y dice, es una exhortación, no descuides una salvación tan grande. Es un llamado ferviente, amoroso, para que nos aferremos cada vez más a Cristo por la fe. Es un llamado a responder continuamente al Evangelio de nuestra salvación y sus verdades. La exhortación es, presta mucha atención con lo que dijo el Señor. Lucas 9:44, las mismas palabras de Cristo las hace en referencia a sus palabras. Hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Esto quiere decir que el sacrificio se iba a realizar y que sus palabras debían de estar en nuestros oídos y en nuestro corazón. Deliberadamente dejar el Evangelio trae consecuencias. Necesita usted dejar que ese Evangelio haga cambios en su vida. No es suficiente escucharlo. Debemos aprender de la historia bíblica para no caer en los mismos errores. Al igual que los cristianos del primer siglo, nosotros también nos enfrentamos a presiones externas. La maldad existente en el mundo y el pecado en nuestros corazones están ahí. Tal vez nosotros no estamos siendo perseguidos físicamente como ellos, pero vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a abandonar nuestra fe en favor de las cosas temporales. Permítanme, perdónenme. Debemos aprender haciendo esto para mantenernos firmes en nuestra esperanza en Cristo, sabiendo que Él es el ancla en los tiempos de tormenta. Es ahí cuando necesitamos recordar, según Hebreos 6:19, que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestra ancla, que Él es lo que nos evitará ser arrastrados por las tormentas del mundo, el que nos asegura que no seremos arrastrados por ella. Porque dice el versículo 3, no escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Se ha testificado de las palabras de Cristo.
fue anunciada, el Espíritu Santo lo proclamó. Esto es una verdad grande. La salvación es una esperanza para el creyente. Es como el oxígeno para los pulmones, así es la esperanza. Tiene un gran significado en la vida del creyente, en la vida humana, porque es el destino de la humanidad. Y de esa esperanza, del Evangelio, de Cristo, depende nuestra vida. Depende el destino de la humanidad. Él hace la pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta es una pregunta retórica. Y la respuesta es muy simple. ¿Cómo podremos escapar? No hay forma de escapar si descuidas la salvación de Cristo. No hay forma de rechazar a Cristo. No hay forma. Hay una consecuencia si lo descuidas. Estás descuidando, rechazando muchas de las verdades que Dios te ha dicho que hagas y pongas en práctica. En fin, hay veces que nosotros en ciertos momentos podemos perder la noción de nuestra relación con el Señor, de cómo iniciamos con Él, cómo nos subimos al bote, cómo hemos dejado que las olas del mundo nos arrastren y nos alejen de Él. Probablemente no lo quieras admitir. Todos sabemos que es difícil, que muchas veces nos queremos alejar de Dios, que nuestro amor por los demás comienza a disminuir, que nuestra paz comienza a derretirse y nuestros corazones se vuelven cada vez más y cada vez más propensos al mundo. Y no queremos escuchar las verdades del Evangelio. El mayor peligro al que nos enfrentamos no es saltar a un río, ahogarnos, sino que nos vamos a enfrentar a una cascada mayor. Vamos a cabalgar en esas olas que nos van a arrastrar, que son del mundo. Y esto te va a alejar totalmente de Dios. Esta es la cosa más fácil y al mismo tiempo lo más peligroso que podríamos hacer. ¿Cómo lo descuidas? Quizás te has unido a una iglesia, quizás formas parte de ella, eres miembro, pero tu relación personal con Cristo la has descuidado. No tienes tiempo para Él. No es lo primordial en tu vida. Hay algo más que es primero. Él demanda el primer lugar. Ser el Señor de toda tu vida. Porque la única forma de prestar atención a todas las cosas que nos han sido dichas, las cosas que el Espíritu Santo nos ha enseñado, y Él dice que debemos tener precaución y nos advierte de lo que hemos escuchado. Porque cada una de nuestras acciones recibirá su recompensa. No debes de dejar de pensar de tu vida que esto va a pasar y que no te va a afectar. No, presta atención a lo que oyes, al menos cada domingo. Hay muchas cosas que te harán alejarte de Cristo cada vez más y más. El único puerto seguro y firme que Dios ha provisto para salvarnos es su Evangelio. Si lo descuidas, si dejas de escucharlo, si no te amarras correctamente con el ancla, irás a la deriva y será catastrófico para tu alma. No hay forma de escapar. Cuando escuches a Cristo, debes apropiarte de sus palabras y anclarte a ellas. Esto no debe sorprendernos. Si Cristo pierde su primer lugar en nuestro corazón, nuestro espíritu es rápidamente invadido por todo tipo de cosas y nos apartaremos poco a poco de la verdad que está en Jesús. Es necesario que todos nuestros pensamientos sean traídos cautivos a la obediencia de Cristo, como dice 1 Corintios 10:5. Si no es así, podemos llevarnos mal nuestros razonamientos, nuestras discusiones, nuestra manera de pensar, van a ir seguidas por Satanás, el que va a colaborar, como le colaboró con Adán cuando le dijo, con que Dios ha dicho. Permanecer unido a Cristo es el único ancla segura, firme, que tenemos para impedir que nuestro corazón y nuestro espíritu se vayan a la deriva. Una deriva lenta y gradual, más terrible en nuestra vida que un choque violento. Otra trampa muy sutil es dejarse llevar en la carrera desenfrenada del mundo, que siempre está en busca de sus gustos y de sus placeres. Buscar a Dios es la única forma de que vivimos, como dice Amós 5.
Un hijo de Dios puede comprometerse con cualquier otra cosa insensiblemente en el camino ancho. Y la decadencia espiritual le hará ir hasta la ruina e igualmente a la negación. Ni la edad, ni el tiempo, ni el rango ocupado en una iglesia lo coloca o me coloca al amparo de estos peligros. De ahí esta advertencia del Señor a sus discípulos en el momento de dejarlos, cuando dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesta, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Insisto, porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fue dicha, fue mostrada. El versículo 2 y el versículo 3 nos hablan de las consecuencias que tendremos si escapamos, si queremos en un momento dado olvidar. No habrá escapatoria, no escaparemos. Habrá una justa retribución por lo que hemos hecho. De manera que desviarse de la fe en el Antiguo Testamento deja al pueblo descuidado bajo la sentencia de la ley, y Dios castigó toda transgresión y desobediencia de manera justa, tratándole según sus obras. Si en el Antiguo Testamento los incrédulos, desobedientes, transgresores fueron castigados de esa misma manera, ¿cómo escaparemos nosotros si menospreciamos la persona de Cristo, la sustancia de todas las promesas de Dios? Nadie, ninguno podemos escapar de las consecuencias divinas, sobre todo si descuidamos las verdades del Evangelio. El texto de hoy, el autor, nos está intentando mostrar que nosotros no nos podemos desviar de Dios. Cuando transgredimos, la palabra transgresión es una palabra que significa que hemos rebasado los límites de Dios, lo que no está establecido. Pero la palabra de Dios lo dice claramente, todo lo que tú y yo debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y usa la palabra desobediencia para expresar la falta de disposición para escuchar y hacer. Por lo tanto, pecamos. Cuando cruzamos la línea y trazamos esa línea, la pasamos y la ponemos enfrente de nosotros, y cuando no ponemos atención a lo que se nos está diciendo, a lo que hemos escuchado, todos nosotros estamos escuchando. Pero pregunto, ¿estamos prestando atención a esta salvación tan grande? Son dos cosas importantes. Recibiremos justa retribución. Recibiremos un castigo merecido. Por tanto, el autor dice en el versículo 3, ¿cómo escaparemos? No es posible. El autor no quiere que nosotros nos descuidemos. Tiene esta palabra de Dios tiene una condición. Una decisión que usted tiene que tomar. Tiene la opción de tomar esas advertencias como algo serio o simplemente descuidarlas. No es demasiado tarde, no es demasiado difícil. Solo necesitas poder ver el peligro de desviarte de Dios, de no prestar atención y hacer lo que Él te está pidiendo. Vemos en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel iba a la batalla y Dios intervenía una y otra vez a su favor, como lo ha hecho con muchos de nosotros, como les acabo de testificar. Salvaba al pueblo. Él lo salvaba de la derrota militar, Él lo rescataba de cualquier peligro, Él lo salvaba en todo tiempo. En la Biblia está el verbo salvar en todo tiempo, en todas las formas, y prácticamente todos los tiempos verbales del griego, siempre el sentido es que fuimos salvados, que estábamos siendo salvados, que habían sido salvados, que eran salvados y serán salvados. La salvación toma todos los tiempos en la Biblia, todos los tiempos distintos del verbo, pero hay una salvación en el sentido general, que tiene múltiples aplicaciones. Cuando la Biblia se refiere a la salvación en el sentido supremo, se trata del escape final de la condición pecaminosa humana más grave. Significado en las Escrituras es ser salvados o rescatados de la ira que está por venir. La ira de Dios, justo juicio de Dios, la retribución para los que rechazaron las palabras de su Hijo, las enseñanzas de su Hijo. Eso es de lo que no escaparemos si descuidamos aquellas cosas
que hemos oído, si no las ponemos por obra, tiene implicaciones en mi vida, en su vida, en nuestra vida. Si Dios nos salvó, ¿no merece Él nuestro amor y gratitud? ¿No merece Él nuestra obediencia? Si nos redimió con su sangre para Él, ¿no deberíamos de vivir para Él, para su gloria, por el resto de nuestra vida terrenal? Si nos perdonó por gracia, ¿no deberíamos sentirnos deudores con Él y con nuestro prójimo y dar gracias? Amados, no deberíamos de tratar el Evangelio con ligereza. Debemos de atesorarlo y retenerlo. Debemos de apreciar cada vez más la gloria de Cristo y su obra por nosotros, de manera que vivamos en consecuencia. Calvino dijo, cuanto más precioso es el don de Dios, más vil es nuestra ingratitud. Si no le damos a Él el valor que corresponde, de acuerdo con la grandeza de Cristo, así será la severidad de la venganza de Dios sobre todos los que desprecian el Evangelio y no lo ponen por obra. Los resultados de menospreciar el Evangelio son eternos y terribles. Más adelante el escritor nos dice, el Evangelio no es algo que se deba olvidar, sino es algo a lo que debes aferrarte. El Evangelio es crucial, es vital, no es algo que podamos tomar o dejar. Tenemos la obligación moral de escuchar el Evangelio, vivirlo para permanecer. Esto significa que debemos aplicar seriamente nuestra vida a conocer, a comprender y a poner en práctica la verdad del Evangelio en nuestra vida. Cristo es nuestro profeta, es nuestro sacerdote. Él es el mayor de todo y debemos escuchar su palabra. Él es la vida para nosotros. Lo recibimos por fe y su obra en nosotros es para que Él sea el Rey de nuestro corazón y nos inclinemos ante Él. Prestar atención al Evangelio no solo es un conocimiento teórico, es la fe, la seguridad en ese Evangelio de amor y de verdad, y con toda firmeza lo debo de seguir. Hermanos, el Evangelio es la única verdad que salva, la única verdad que ha sido confirmada y certificada por Dios mismo con su palabra. La Biblia es la santa palabra de Dios. No estamos tratando con una invención humana. Dios ha hablado hoy por medio de Cristo y sus apóstoles. Y esta palabra ha sido escrita para nosotros en el Nuevo Testamento. Y Dios la certificó para que sepamos que el Evangelio es verdad. No es un salto de fe al vacío, es la certeza de algo que podemos esperar porque Dios ha hablado. Cada domingo que se predica la palabra de Dios, no se está hablando de ideas inventadas, sino de su revelación, la única forma especial que tenemos de conocerlo. Dios quiere que creas en sus palabras, que estés en esa verdad, que debes considerarlas con cuidado porque descuidarlas tiene consecuencias eternas, puesto que ella es el único mensaje de salvación, es la única buena nueva, el Evangelio. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida. Si a ti te parece eso, tienes la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Eso fue lo que dijo Cristo. No hay forma de conocerlo, no hay forma de que sepas quién es Él ni que te responda, porque no pones cuidado a sus palabras. Y Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate de estas cosas. Allí en 1 de Timoteo 4:15, permanece en esas palabras para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Tú estás buscando la salvación de otros? Todos debemos estar alerta contra lo que se opone a la verdad del Evangelio. Los pensamientos, las actitudes, las falsas doctrinas, las formas de vida, lo que tú crees o piensas que se oponga al Evangelio. Hay tanto que debemos aprender a estar alerta contra todo esto, que derriban esas verdades en nuestras vidas. Tratar de perseverar en la verdad en nuestros corazones es indispensable. Necesitamos tener cuidado de todo aquello que nos distraiga de su verdad, de su Evangelio, de sus palabras. Esa salvación tan grande es vital y de vital importancia, y su práctica es indispensable. Sin ella no podemos escapar de las consecuencias
pues estamos ignorando. No es suficiente la salvación. Tal vez tú piensas que eso está bien. Sí, está bien, qué bueno, pero realmente no es sabio, porque hay muchas cosas que hacer y saber de todo eso. No debes descuidarla. Ahora, ¿la descuidas? Solo tú puedes responder esa pregunta. Si la descuidas y la tratas a la ligera y siempre estás con que se me olvidó, es que no puedo, es que es muy difícil, puedes poner las excusas que quieras, pero no vas a escapar. Si tú no te has convertido verdaderamente porque no quieres obedecer y quieres seguir transgrediendo las escrituras, quizás nunca has despertado tu corazón y quizás todavía estás muerto espiritualmente. Porque esta salvación que Cristo te da es fantástica, es grandiosa, es nuestra única esperanza, es lo único que merece toda nuestra diligencia, toda nuestra responsabilidad. Debe ser intensa la búsqueda. Ciertamente no es para descuidar, es sumamente necesario. El perdón de nuestros pecados por medio del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el mensaje que se ha dado desde hace mucho tiempo. Preste atención a las advertencias. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No hay escapatoria. La ira de Dios vendrá. Nadie podrá escaparse de la pena del pecado. No es una prisión humana, es una prisión destinada por Dios, su eternidad. La única esperanza de salvación es Cristo. Y una vida aparte o descuidada de Él está llena de incertidumbre, porque está fuera del plan y del propósito de Dios. Solamente el cristiano verdadero puede decir, tengo una esperanza segura y firme, y esa es Jesucristo. Él es el que traspasó el velo, Él es nuestra esperanza. Si no lo atesoramos, no tenemos nada. Él es quien me redimió, Él es el que me salvó. Todos necesitamos de esta salvación tan grande. En pocas palabras, dele a Dios y a su Hijo el primer lugar. Y deje que su Espíritu Santo lo haga ser un verdadero y auténtico cristiano. Quizás usted no lo ha sido. Usted no se puede separar de su manera de pensar y le ha dado el Señor señales claras de que usted no está viviendo con fruto, que tiene un compromiso con la doctrina y la práctica. Entonces, está tomando a la ligera las palabras de Cristo, está descuidando su vida, está dando lugar al pecado, está enredándose con actividades mundanas, está ausente en los cultos dominicales por los pretextos santos o deberes familiares. Hermano, usted se está alejando con sutileza y no se está dando cuenta. Incluso está reprimiendo verdades de la salvación de Cristo. Es seguro que usted se está deslizando. Aunque estén biológicamente despiertos y conscientes, son inconscientes a las cosas de Dios, porque el pecado produce oscuridad y muerte. Y es tan serio que esa es llevarte a la deriva y naufragar. Porque si cada día lo estás empujando fuera de tu vida, de tu pensamiento, de tu mente, lo que estés empujando que no quieres, esto debes considerarlo si profesas verdaderamente y auténticamente una fe en Cristo. Porque eso es lo que es un auténtico creyente, el que vive bajo el ministerio del Espíritu Santo, el único que nos puede despertar, el único que nos puede vivificar, el único que puede sacarnos en forma mortal de ese sueño espiritual en el que están cautivos. No se están dando cuenta de que están a la deriva y que van al precipicio, pues han caído presos del autoengaño de Satanás. Todo pecado tiene engaño y tiene decepción. Porque por un bien pasajero o inferior se renuncia a un bien permanente y superior, la vida eterna, ya que solo Dios es el único que nos puede preservar hasta el fin. Es el único que nos puede ayudar a llegar hasta el fin al puerto seguro. Es la única forma que nuestra vida esté anclada en Cristo y es que nos lleva a permanecer en Él y perseverar hasta que lleguemos al lugar seguro. Cristo es la salvación tan grande. Él es el donde está nuestra esperanza para llegar al final. Estas razones nos imponen una responsabilidad apremiante. Atesorar a Cristo en nuestras vidas es una gran responsabilidad. ¿Y se traduce en qué? En comunión consciente, en adoración constante, en devoción completa al Salvador de nuestras almas. Hebreos 6, 19 y 20 dice, la cual, esa esperanza la tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros. Cuando escuchas a Cristo, debes apropiarte de sus palabras y anclarte a ellas. Incluso la Biblia usa la palabra ancla en el sentido figurativo. ¿Quién es nuestra ancla? Cristo.
Tener nuestra barca firmemente anclada mientras navegamos por este tempestuoso mar de esta vida es una garantía de seguridad. Él es el áncora, no puede fijarse en la arena movediza. Las anclas no se fijan en la arena movediza de las cosas que están en el mundo, inestables y transitorias, peligrosas. Pero si las fijamos en la roca que es Cristo, no nos vamos a deslizar ni vamos a marchar a la deriva. El ancla no se usa solo en tiempos difíciles. El tiempo es peligroso. Es para que naufrague cualquier barco. Por eso debe estar siempre esa ancla. Pero a la hora de la prueba, también es inevitable usarla. Hay que mostrar que preferimos seguir a Cristo, ni rechazarlo, ni abandonarlo. Si es necesario, todo el resto de nuestras vidas, todos nuestros afectos son para Él. Pero si lo cambiamos por una posición en este mundo, o vamos, ¿verdad?, allí mostrando que estamos satisfechos, pero nos estamos deslizando porque preferimos las cosas que nuestro yo quiere, las cosas terrenales, esas tendencias de nuestros afectos que se van por el lado del mundo, en lugar de tener a Cristo, en lugar de que tú y tus deberes hacia Cristo estén ahí. Desgraciadamente nos alejamos de Él, nos desviamos de Él, nos deslizamos de Él por el pecado. Esto debe ser examinado. Necesitamos ver qué es lo que está haciendo alejarnos de Dios y su verdad. ¿Cómo vas a llegar al lugar seguro, al puerto seguro? ¿Escuchando solo la Biblia? Mira lo que dice Hebreos capítulo 3, verso 12, en el lenguaje actual. Cuidado, hermanos, no piensen en lo malo, ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre, para que no se aparten de Él. 13. Al contrario, mientras aún queda tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando. Así nadie dejará de obedecer a Dios, ni pensará que si peca, hace el bien. Al principio, cuando confiamos en Cristo, nos hicimos compañeros suyos, y si no dejamos de confiar en Él, seguiremos siendo sus compañeros siempre. Por eso la Biblia dice, si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos, como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo. ¿Cuál es el estado en el que vamos a llegar al puerto seguro, al puerto deseado? ¿Como náufragos? ¿Que guardamos apenas nuestra salvación así en una orilla? ¿O que somos más que vencedores y retuvimos firme nuestra confianza que teníamos desde el principio? Como dice Hebreos 3:14. Es la recompensa de nuestra herencia, lo dice Colosenses. Esa herencia la tenemos en Cristo Jesús, a quien servimos. Hoy te animo. ¿Estás descuidando tu salvación? No lo hagas. Dios ha provisto la oportunidad hoy de volverte a Él. Arrepiéntete de tu descuido. Al dejarlo, has sido arrastrado por la corriente del mundo y los deseos de tu corazón. Pero para no naufragar, necesitas volverte a Él, pues no hay escapatoria. Si tú quieres ser guardado, si tú quieres apartarte de ir a la deriva, es necesario que te vuelvas a Cristo, a su amor. Tú debes de tener el deseo profundo de mantenerte junto a Él, cueste lo que cueste. La comunión con Él es bella. Estar en Cristo es la única esperanza que tienes. Es el única ancla firme que tienes. Es necesario que vivamos la doctrina. Que la doctrina y la acción estén comprometidas totalmente. Que nos sostenga hasta que hacernos a la imagen de nuestro Señor. Así es que mantengamos firme esa esperanza, sabiendo que Dios cumplirá sus propósitos en ti y en mí, en todos, en toda su iglesia. Con este tiempo juntos nos podamos impulsarnos a tomar con firmeza nuestra fe, a valorar la salvación tan grande en Cristo y responder con corazones llenos de gratitud. Y que esta salvación que ha sido anunciada en tu vida pueda tener hechos, no palabras, hechos, para que te den la esperanza, para que puedas tener la certeza de poseer esa herencia en los cielos. Lo dice claramente Hebreos 10:34. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque eso es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Hay que perseverar y vivir en la fe.
apoyándonos en las promesas divinas y en el poder del Espíritu Santo y solamente puestos los ojos en Jesús. La recompensa es para aquel que permanece fiel hasta el fin. Apocalipsis 2:10 lo dice claramente. Si te has desviado, tienes que ser consciente de que te estás alejando espiritualmente del Señor. No puedes vivir en dos espacios diferentes. No puedes descuidar esta salvación. Necesitas regresar. Que el Señor te traiga de vuelta. Quizás hoy tengas que por primera vez entregar tu vida a Cristo Jesús, porque el justo juicio de Dios vendrá. Su ira caerá. Si te has desviado, te has olvidado de Jesús, si no quieres llegar hoy a la orilla, bueno, pues entonces tendrás que recibir las consecuencias. Pero si pones los ojos a Jesús, tendrás el privilegio de hoy reconciliarte con el Señor, si te has desviado. ¿Sabes? David le dijo al Señor que los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Él no desprecia. Si te has desviado y estás lejos de Él, puedes remar hacia Él con el espíritu quebrantado y un corazón contrito para buscar su perdón. Si haces esto, Él no te va a despreciar, pero hazlo por primera vez y auténticamente a pesar de tantos años, de haber escuchado y haber descuidado esa salvación tan grande. Es necesario, verdaderamente en el nombre de Jesús, que escuches con mucho cuidado estas advertencias. No hay posibilidad. Es necesario que el Espíritu Santo escudriñe sus corazones. Les voy a pedir que se pongan de pie y dejen que el Espíritu Santo comience a examinarlos. Ahí están ustedes. Párense, por favor, pónganse de pie y ríndanle su vida al Señor. Es la oportunidad que tienes hoy. Se está yendo el tiempo. Dios va a venir y va a recoger a su iglesia. Y hoy estás aquí. No sabemos cuándo Dios te llamará. Cuándo Él te va a llevar a su presencia. Pero la pregunta es, ¿cómo le vas a responder después de haber oído tan grande salvación? Después de haberlo oído por tanto tiempo y que no ha sido puesto por obra. Si continúas ahí, te irás a la deriva y naufragarás y no llegarás al puerto seguro. El costo es alto, es la eternidad. Necesitamos arrepentirnos y volvernos a Dios. Arrepiéntase. Considere su salvación. El precio es alto. Haga un compromiso con Dios. Después de haber oído tantos años, usted sigue en desobediencia y transgresión. Estas palabras que Dios le ha dado, póngalas por obra. Escúchelas, son medicina para su vida. Traen vida a su cuerpo. Por tantos años ha vivido mal o difícilmente, sin resultados de ver a Dios con la mesa aderezada en presencia de sus angustiadores. Que usted el día de hoy sea bendecido y que su corazón y su mente reciban estas palabras que no le he dicho yo, que le ha dicho el Señor, porque el tiempo es corto. Él vendrá. Él es el que traerá su justicia y su juicio. Jesucristo es el Hijo de Dios. Con Él usted necesita renovar su compromiso. Usted necesita decirle, Señor, yo quiero hacer lo que por tantos años me has dicho que haga. Y es tenerte a ti como mi único y suficiente Salvador. Debes de ser lo primero en mi vida. Debo buscar tu palabra, debo de hacerla. La doctrina y la práctica es esencial para la iglesia del Señor. La novia del Señor no tiene manchas, no tiene arrugas y por ella vendrá. Ahí permanezca parado, incline su rostro y deje que las palabras de la siguiente oración lo lleven a ustedes, a cada uno de ustedes, a pedirle perdón al Señor y a renovar ese compromiso con nuestra ancla segura, que es Jesucristo el Señor. Mi corazón, mi oración está con la iglesia de aquella región. Que el Señor les bendiga y les ayude. Y si no hemos estado juntos,
yo buscaré estar un día en el puerto seguro. Que Dios le bendiga y permanezca ahí, porque todavía hay algo más por qué orar. Esperanza está en Jesús, solo en su sangre y rectitud, solo en su nombre mi confianza yo pondré. Al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel, y en la tormenta mi ancla firme está en él. Hallado en él yo voy a estar, vestido de su rectitud me encontrará. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena salvación, la roca de mi salvación. En Jesucristo.